del aparatito ese que tanto nos complica, ¿no? Ya, el tema de la interferencia, yo quisiera decir a aquellos que no manejan los sistemas de radio o no lo conocen bien, una interferencia es como conducir un vehículo sin un día de niebla, donde efectivamente usted ve que va conduciendo, pero no ve el objeto delante. Pasa lo mismo. Usted le transmite la información, pero usted no escucha absolutamente, no entiende lo que le están transmitiendo. Por lo tanto, esa es una interferencia. Esta puede ser de varios tipos. Meteorológica, que es la que más frecuentemente nos afecta a nosotros los radioaficionados, pero otras que son las provocadas y las que nos vamos a detener hoy en día, las provocadas por otros servicios. Encontré esa foto, pero casualmente, no es que lo estemos echando todo la culpa a eléctrica, pero es una foto que estaba buena. Y la tercera son las intencionales. Obviamente en ese tema no nos vamos a detener en el día de hoy. Hoy las ciudades son ciudades con mucho techo de ruido. Uno para instalar un repetidor o para instalarse en algún lugar, uno siempre debe fijarse en varias cosas. Entre ellos, el techo de ruido que hay en el lugar. Si el techo de ruido es superior, va a ser muy difícil que yo tenga buena recepción. Es muy difícil que yo tenga una buena recepción si el techo de ruido es muy alto. La escucha en HF va a depender entonces de la intensidad de la interferencia. Antiguamente nosotros decíamos la intensidad de la señal, pero ahora es la intensidad de la interferencia. 5 de 5 dicen los muchachos de ANEMI que acaba de llegar. 5 de 5 dicen los muchachos cuando se reportan todos los días. Pero es 1 de 5 cuando la señal llega con mucho ruido. Así que, lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo con respecto a la interferencia. Esta interferencia, voy a hacer una cronología, porque pareciera que nosotros los radioaficionados nos hemos empezado a preocupar ahora que empezó el tema de las interferencias con los medidores, pero resulta que esto data del año 2004. Desde ese entonces, incluso antes, porque estábamos conversando con Jorge, que es el representante de la federación, incluso antes ya había antecedentes de esta. El año 2004, ante la SUTEP se interpuso varias instituciones que pusieron un rechazo para que la tecnología PLC, que es un controlador lógico programable, no se instale en Chile. Por lo tanto, la tecnología PLC, para aquellos que no manejan el sistema, es una tecnología que va a través de los cables eléctricos. Se transmite a través de los cables eléctricos. Vamos a profundizar en eso. El presente, entre el 2016 comenzamos entonces a hablar de esto, de la tecnología AMI. La tecnología AMI es una infraestructura de medicina avanzada, que en definitiva lo que hace es combinar varias tecnologías, PLC, RF, GPRS, que son el medio de comunicación, cómo estos medidores se comunican con las empresas eléctricas, cómo van a llevar desde la casa hasta la empresa eléctrica, cómo van a llevar la información. Esa es en definitiva el formato PLC. Ya nos vamos a detener también en ese detalle. Yo quisiera preguntarle a algunos de ellos, a algunos de los que están aquí presentes, si alguien conoce, excepto los ingenieros, nosotros, esta tecnología. La WPT-EP, que estaremos hablando en el futuro, porque hoy estamos hablando de remedios, pero nosotros ya, los radioaficionados, estamos hablando en nuestras convenciones y no estamos hablando de esta tecnología. ¿Nadie? Yo ya lo tengo algo. ¿Cuál? Yo. Ya que esa letra, ¿qué significa cada letra? Es una nueva tecnología. Dice? ¿Ah? Es una nueva tecnología. Sí, pero por ejemplo, yo digo, yo veo la W, el whisky, una cosa así, y el otro, no sé, no lo veo. Lo otro sería ampliarlo un poquito. ¿Sí? Ampliar la pantalla, porque está muy borroso, muy desolado. desolado. Aquí, mira. Pásate un poquito más adelante. No lo alcanza a ver. Perfecto. WPTEP. De esto vamos a estar conversando más adelante. En futuro, quizás no nosotros, quizás ustedes, a lo mejor los jóvenes, los que están acá.
corto alcance de transmisión inalámbrica de energía para vehículos eléctricos. De tal manera que estos elementos seguramente van a ser transmitidos a través de una onda y llegarán a tu vehículo o como transmisión directa a tu vehículo. De tal manera que eso usará en una frecuencia que dijimos que ya está con un techo alto. Imagínense si tuviéramos entonces algo. ¿Ahí sí? Bueno, fantástico. ¿Te gusta la oscura? Vamos a entrar entonces en el tema del 2004, que es lo que hizo la Federación de Clubes Radioaficionados de Chile, una verificación de los niveles de interferencia PLC en la banda de HF, y las pruebas se hicieron en Santiago para la Comisión Tecnológica en diciembre de 2004. Este es el famoso aparato. Este parece que es un aparato de los antiguos, ¿me parece? No es lo que se va a instalar en las casas. Partamos de ese dato que... Pero esto es más o menos lo que ocurre. Se instalan estos aparatos en la postación y al mismo tiempo estos transmiten esta portadora y crean esa vibración o interferencia para las bandas de radioaficionados. En 2004 entonces ONEM y Subtec radioaficionados instalaron equipos, antenas fijas y móviles a una distancia aproximadamente de unos 20 metros. Aquí están, ellos creo que son los radioaficionados, por allá está la Subtec y un poco más allá creo que está la ONEM. En ese tiempo no alcanzaba más chiquitilla. Era así, ¿no? Ya, lo observado en terreno fue lo siguiente. El segmento del espectro HF utilizado por el sistema de PLC, que comprende más o menos, yo traté de resumirlo, porque las bandas que nosotros usamos son las 80, 40, 20, 17, 15 metros. Al inicio de las pruebas, cuando se encendieron los equipos, la compañía American Multiservicios, así se llama la compañía que pidió en aquel entonces, en 2004, la concesión de poder transmitir a través de los cables, datos, telefonía, etcétera, todo lo que nosotros necesitamos. Se persiguió una señal de 5,9 más 20. Eso es lo que estamos aquí, significa mucho, un techo de ruido muy alto. Conclusión. La tecnología PLC, controlador lógico programable, afectará gravemente la operación del servicio asignado de radiocomunicaciones. Probablemente también afectará otra cantidad importante de usuarios. Si ustedes tienen en cuenta, dentro de ese espectro que yo mostraba ahí, hay varios servicios que se ven involucrados. Además, no son suficientes las técnicas de evaluación que disponen el equipamiento utilizado en la prueba. Los equipos de ese entonces eran muy difíciles poder controlar la operación para disminuir este ruido que normalmente viene de los. Subtec, mediante la resolución 60, la 393. Ruego, por favor, que se recuerden esa fecha, abril 2005. Acoge la oposición de las instituciones y la Federación de Clubes Radioaficionados de Chile. Por tanto, Subtec rechaza la puesta en marcha de esta instancia. Ahí está la resolución en papel. Llegamos al 2016-2019 y empezamos a conversar entonces desde la tecnología AMI, que es la infraestructura de medición avanzada para medidores inteligentes, que lo que busca es crear un estándar de medidor para Chile. Eso no sé si todavía se ha logrado, pero más o menos se trata de lo siguiente. En la actualidad hay dos tecnologías en comunicación claramente predominantes. Están los sistemas hábiles, que es la infraestructura de medición avanzada. Está la portadora de línea de potencia, que es el PLC, a través de los cables eléctricos. Uno es de baja potencia, el otro de alta frecuencia, ¿cierto? Uno es de radiofrecuencia de RF, que va por la antena, y el otro por el RF de largo alcance. Y el RF Merge. El RF Merge, para que nos entendamos, estas dos son por antena. Se comunican a través de una frecuencia determinada y esta es por los cables.
La última, esta la agregué yo, sí, que es sería como una tercera, es GPS, que en realidad es el chip que ustedes ingresan y lo colocan a sus teléfonos. Y entonces pueden tener ya contar con un sistema, con una compañía telefónica, hacer un contrato y poder usar el sistema. Estas dos, yo creo que son las que más se van a usar. En Valdivia o en la zona, el formato que se ha elegido es el PLC de baja frecuencia o el PLC de watts, que es de la empresa Clara y que al mismo tiempo lo tomó SAESA para esta localidad. De tal manera que el PLC de baja frecuencia es muy parecido a las pruebas que se hicieron en el 2011, perdón, el 2004. Ya, los comunicadores y medidores inteligentes no requieren la autorización anti-SUTEL por ser la tecnología de baja potencia. Ese es como resumen de que, pero yo no quisiera pasar este detalle, porque resulta que la resolución exenta del mismo año, del 2005, SUTEL fija la norma técnica de equipos de alcance reducido, identifica y define aparatos que emplean ondas electromagnéticas y que no requieren autorización para su utilización. Repito, no requieren autorización. Esta norma, en relación a los medidores inteligentes, en su artículo 1 menciona los aparatos que emplean ondas radioeléctricas que cumplan con los requisitos que a continuación se detallan. Esa hojita que se le repartió a ustedes ahí detalla la parte técnica, que no quise yo introducirla acá, pero está en la hoja que ustedes recibieron cuando llegaron. En particular, el inciso J establece el criterio aplicable a otros aparatos, equipos, clasificación a la cual pertenecen los equipos de medida inteligente. Al respecto, el inciso J, número 2, autoriza la operación de estos equipos en ciertas bandas de frecuencia siempre que no excedan los valores definidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Damos por hecho que este es un equipo de baja potencia que prácticamente no va a molestar a nadie. Es más o menos lo que quiere decir todo este tema. La revista, esto está publicado en la revista Electricidad, lo pueden revisar, el de GTD Consultores, el diciembre de 2016, está sacado de la página 20-21, y es un estudio solicitado por la Comisión Nacional de Energía, el año 2016. Sugerencia, porque no nos podemos quedar solo en las declaraciones o decir creo que digamos de todo lo que ha pasado en la historia, sino que tenemos que avanzar a detectar ciertos aspectos y a tener algunas consideraciones importantes. En este caso, el año 2018, la Federación de Clubes Radioaficionados de Chile nos ha pedido que tengamos un registro histórico que desde que más o menos nosotros hemos sentido que las interferencias se han intensificado. De tal manera que este formulario se ha ido llenando desde Arica, desde los radioclubes de Arica hasta más o menos Punta Arenas. De tal manera de que tenemos un registro nacional de estas tecnologías. En esta hoja también está entregada en lo que nosotros le entregamos. Dice la fecha, la hora, la frecuencia, el nivel de ruido, el equipo que estamos usando, el tipo de antena, la ganancia, la orientación, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que a los operadores se les debe dar, y no tener un registro permanente, sino que mi idea es que esto sea un registro que podamos llevar cada cierto tiempo, especialmente
si nos van a cambiar el medio. Encontrar la fuente de interferencia y forma de atenuar sus efectos. Para detectar la fuente será necesario un analizador de efectos, que requiere, obviamente, un personal calificado. La otra alternativa, si no tenemos un analizador de efectos y no contamos con ese, que es lo más probable que eso suceda, lo que podemos hacer es empezar a descartar selectivamente, desconectando la energía de los posibles emisores. O sea, si me cambiaron todas las luces del lugar, o si instalé un equipo nuevo, o si instalé algún transformador, o si instalé algo nuevo, debo entonces comenzar a descartar esas posibilidades, porque no toda la culpa se la vamos a echar a los medidores. Además, si hacemos una afirmación como que tengo una interferencia y es culpa del medidor, debemos primero probar. Detectado el punto de emisión de la interferencia, lo que debemos hacer es alejar nuestras antenas, usar cables blindados con mallas de protección, usar filtros de termita a la entrada de los 220 y a la alimentación de 12 volts del equipo de HF y VH. Adquirir filtros hay paso abajo, hay paso abajo, etcétera, paso altos, e insertarlo en la línea de transmisión. Y el otro día, conversando con el ingeniero, me decía, esto yo lo doy por hecho, aterrizar toda la radioestación a una buena tierra. De hecho, él me decía, esto debería estar como punto número 1. Pero resulta de que yo me doy cuenta, y cuando reviso las instalaciones de la visita que a mí me toca revisar, veo que esto no es algo que esté tan claro. Es importante que esto lo tengan en consideración. Es lo más importante. De hecho, me contaba el que en ciertas partes de Europa uno entra y los cables, no hay un cable que está a la vista, sino que casi todos están entubados y todos con protección metálica, evitando la fuga de RF y todo eso. Cuando ya no tenemos nada más que hacer y hemos perdido un poco hacia dónde poder avanzar, lo que debemos hacer es pasar nuestro sistema digital. Pero ya es cuando el bolsillo es un poco más gordito. Porque aquí tenemos de todos los que estamos aquí, hay un solo radio club, que es el Radio Club Los Torreones, que se encuentran acá presentes, que ellos han pasado el análogo, han pasado a la parte digital, de tal manera de que esto evita o disminuye la posibilidad de las posibles interferencias, pero no las evita. Recuerden que en televisión digital usted ve o no ve. Antiguamente veíamos con esa lluvia, pero se podía ver todavía. En digital no. Se ve o no se ve. Se escucha o no se escucha. Y lo último, ya es como la alternativa ya final, es crear una central remota ubicada fuera del urbe, alejada de las zonas de interferencia, pero ya eso es una medida de valor de mucho más costo y obviamente requiere una inversión mayor. Muchísimas gracias. Sí, no se preocupe. Interferencia fue eso. Excelente, ahí nos aclaró cosas a todos los que estamos en esta importancia. Se ha ido agregando gente, don José Luis Carvajal, ONEMI, Centro de Alerta Temprana, damos la bienvenida a todos los colegas. Jorge, presidente de la red de emergencia. Algunos oncemetristas veo por ahí. La bienvenida, mi amigo Luis, mi amigo Castro, bienvenido. A continuación, vamos a dejar al docente de la Universidad Austral de Chile, el profesor Lorenzo Reyes. Vamos a hacer una breve. ¿Quién es el doctor Lorenzo Reyes?
ingeniero electricista de la Universidad de Chile. Trabajó en el Centro de Energía de la Universidad de Chile, logrando con éxito la implementación de la primera microred eléctrica con energía renovable de Latinoamérica. Estuvo por 6 años en Suiza, donde hizo su doctorado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. ¿Dije bien, doctor? Por 4 años y un postdoctorado los 2 años. Es profesor asistente en Sistema de Energía del Instituto de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de nuestra gloriosa Universidad Austral de Chile, desde enero de 2019. Dejo con ustedes entonces al doctor Lorenzo Reyes. Muy buenas tardes a todos. ¿Me importa? Ahí sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, sobre todo Rodrigo, muchas gracias por la organización. Estoy muy honorado de poder estar acá y poder compartir un poco de mi experiencia desde el otro lado de la cancha, ¿cierto? Estamos juntando, como decía el director del Instituto, dos mundos en esta conferencia, las telecomunicaciones y la energía y cómo se afectan ellas junto entre sí. Como ven, yo quise justamente titular mi intervención como convivencia en la banda de radiodifusión. Convivencia en el sentido de que el objetivo sería buscar el que existan ambas tecnologías de la mejor forma, sin que una esté por encima de la otra, sin imponer una sobre la otra. Eso, por supuesto, tiene desafíos técnicos, que son justamente parte de las cosas que vamos a discutir. Y bueno, la llegada de los medidores inteligentes, ¿cierto? La presentación es básicamente una recolección de preguntas, más que de respuestas. Como buen académico o buen investigador en general, nosotros siempre traemos preguntas, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta tratar de encontrar la dificultad, ver las cosas que hay que resolver y tratar de buscar respuestas entonces después de habernos planteado bien las preguntas. En la presentación, de todas formas, voy a tratar de responder a estas 3 grandes preguntas. Primero, ¿qué son los medidores inteligentes? Pero aparte de la discusión mediática, ¿cierto? Aparte del problema que hay impuesto o que es obligatorio y que tenemos que tratar de y que nosotros tendríamos que pagar, ese tipo de cosas voy a dejarlas fuera de la discusión. Voy a hablar un poco más de la parte técnica, un poco yendo en detalle justamente en la tecnología que ya se conversó. Segundo, ¿cuál es su impacto en la radiodifusión? ¿Cómo entonces existe una convivencia de estas dos tecnologías? ¿Y qué podemos hacer? O más que nada, una invitación para qué podemos hacer. Entonces, lo primero que quiero mostrar es básicamente de dónde viene, cuál es el contexto, cuál es la motivación, cuál es la razón de existir de los medidores inteligentes para poder explicar después qué es lo que son. Entonces, esto es un sistema de distribución convencional, es lo que teníamos desde los años 1920 cuando se empezaron a instalar los primeros sistemas eléctricos, donde tenemos por un lado las grandes fuentes de generación de energía, cuya energía justamente es transmitida por líneas de transmisión, que nosotros vemos, ¿cierto?, típicamente en las carreteras, estas torres altas, generalmente con 6 o 8 cables. Llegan después a un sistema de transformación, eso quizás para alguien que tenga un poco más de experiencia con eso es la clásica subestación, para luego ir entonces a un sistema de distribución, que son los postes que ya llevan la energía desde el sistema de transmisión hasta nuestros hogares, hasta los distintos consumos. Y desde ese tiempo hasta hace muy poco, yo diría hasta probablemente 10 años o probablemente en países europeos o en Estados Unidos 15, pero no más allá, la potencia y la energía siempre tenía una dirección desde las grandes centrales de generación hasta los centros de consumo. Esto de acá yo dibujé, en este caso, una ciudad, digamos, esquemáticamente una ciudad, pero por supuesto que esto puede ser grandes consumos como la minería o la industria en general. Pero esto que ha empezado a pasar desde 15 años, hace antes, digamos, 20 años empezó a pasar de a poquito, pero empezó cada vez a tener más influencia
es básicamente esto, que es lo que empezamos a ver día a día en distintos lados. Sin ir más lejos, ahora se está instalando justamente una planta fotovoltaica en el liceo. No sé si el inspector está por acá que pueda confirmarnos esas palabras. Pero estamos trabajando justamente de manera internacional en poder integrar fuentes de generación renovable. Ustedes pueden ver acá, básicamente yo estoy mostrando sistemas de generación eólica, sistemas de generación solar, que estén distribuidos porque pueden instalarse no necesariamente lejos, ¿cierto? Antes donde los teníamos en zonas bastante aisladas, que no lo veían. Y esa básicamente era una de las cosas que eran aceptadas. Bueno, yo no veo dónde está, entonces hay una planta de carbón, sabemos que está contaminando, pero está lejos, así que no me afecta mucho. Yo vivo en la ciudad o vivo en un lugar en que no veo eso. Pero ahora empezamos a ver más y más la irrupción, diría yo, o la penetración de fuentes de energía renovable. Incluso pueden ir instaladas entonces, por ejemplo, en los techos o muy cercanos a los consumos. Pueden ir como una planta fotovoltaica que esté en un sector baldío. Por ejemplo, en Suiza, donde yo estuve trabajando, típicamente, cuando uno toma el tren entre una ciudad y otra, habían sectores donde habían plantas fotovoltaicas enormes, pero a la orilla del tren. Por lo tanto, básicamente en sectores donde transformaron un campo de trabajo para generar agricultura en una planta de generación eléctrica. Eso empezó a cambiar mucho la forma en que en el mundo se trataba, se regulaba la energía. Y en la misma dirección, el año 2014, esto se empezó mucho antes, yo incluso estuve un poco en las discusiones de cómo se empezó a armar, pero el año 2014 entró en vigencia la ley 20.571 de generación distribuida o de net billing. Quizás lo pueden encontrar de estas dos formas. Aquí, si que después se comparte la presentación, les dejo un video donde se explica, pero básicamente lo que trata de explicar es queremos darle incentivo a los consumidores para instalar sus propios sistemas de generación. Entonces yo en mi casa puedo tener una planta fotovoltaica y eso significa puedo autoconsumirla, pero si tengo excedentes entonces los puedo entregar a la red. Y ahí es donde empieza justamente una de las primeras dificultades. Nuestro sistema de medición, hasta antes de esta ley, básicamente medía consumo. Si ustedes se acuerdan, los medidores electromecánicos, ¿cierto?, tenían un disco. Y eso era un disco que podía girar para los dos lados, ¿cierto? Es un disco al final, así que no tenía ningún problema. Algunos tenían un freno, con tal de que girara para un puro lado nomás, sobre todo cuando alguien lo intervenía, por el típico clavito, ¿sí? Pero básicamente los medidores estaban hechos para que uno pudiera medir solo consumo. Y si uno lo hacía girar al otro lado, al final lo que estaba haciendo es restar lo que está inyectando, ¿cierto?, del consumo que tenía. Pero eso para la empresa distribuidora, en cierto sentido, no es justo. Porque la empresa distribuidora lo que hace es proveer no solamente de la energía en el punto donde uno lo está consumiendo, sino de toda la infraestructura, que es lo que yo estoy dibujando acá, ¿cierto?, desde las líneas de alta tensión, de transmisión, hasta la casa. Es decir, toda esta infraestructura, el transformador, esto es un diagrama, pero básicamente hay, ustedes probablemente pueden ver aquí cerquita hay una subestación, de hecho, aquí en la calle Simpson, de la subestación, donde no es una caja única, sino que es un patio lleno de instalaciones. Toda esa infraestructura todos la pagamos, por supuesto, la empresa distribuidora al final pone, eso es su inversión y después recibe por los clientes un pago y nosotros finalmente estamos pagando, por lo tanto, por esa instalación. Y ellos deciden entonces si uno como consumidor ahora reinyecta la potencia que tiene disponible y básicamente está descontando el consumo, en realidad yo le estoy regalando la instalación de la infraestructura.
porque el cliente no fue el que hizo la inversión de la infraestructura, sino que fue la empresa eléctrica. Y en ese sentido, la ley, básicamente, eso es súper simple la explicación, pero la ley lo que hace es definir distintos tipos de precios. Un precio para comprar energía y un precio para vender energía que es menos que el precio que uno compra. Entonces, si uno hubiese hecho girar el medidor al revés, básicamente estaría cobrando el mismo precio. Pero ahora se miden los dos, se mide la generación y se mide el consumo. Y eso no existía. Son las 8 horas. Cambio de hora. Eso no existía con los medidores tradicionales o convencionales. Y ahí fue entonces donde empezaron a aparecer estos medidores inteligentes. Ahora, la realidad que se nos viene... me faltó mencionar básicamente que el año pasado se hizo una reformulación de la ley, ahora es una nueva ley 21.118, y aquí es donde justamente entró en rigor un poco esta obligación de hacer el recambio de los medidores, a propósito de toda la discusión mediática. Y por eso que empezó hace poco esta intervención. Pero esto es lo que está pasando hoy en día. Y Rodrigo presentó justamente antes que siempre uno está mirando hacia adelante, ¿cierto? Por ejemplo, la tecnología WPTV. Esto es lo que en realidad va a estar pasando en unos pocos años más. Yo estuve en Hong Kong el año pasado, enero del año pasado, o sea, hace muy poquito, y más de la mitad de los vehículos que uno ve por la calle son eléctricos. Este tipo de cosas ya está pasando allá. Ver autos eléctricos que están conectados, por lo tanto, al consumo de la casa. Además, van a ir apareciendo sistemas de almacenamiento, por ejemplo, en base a baterías, que es el caso que yo puse acá, más muchos generadores distribuidos, como se llama, paneles fotovoltaicos y generación eólica. Y aquí, bueno, cada uno de estos consumos va a tener un medidor. Y aquí es donde uno dice, el momento de diseñar este nuevo equipo de medición, entonces se pensó en este futuro. Para no explicarlo dentro de esta diapositiva que tiene bastante material, ¿cierto? Estos medidores básicamente funcionan dentro de la infraestructura de medición avanzada, como bien se comentó previamente, que en palabras simples significa que cada casa tiene un medidor. Aquí este es el diagrama del medidor. Y ese medidor puede comunicarse a través de la línea con la empresa eléctrica. ¿Okay? Esto puede no solamente pasar en empresas eléctricas, podría pasar también en empresas de agua, de gas, etc. O sea, no es un tema exclusivamente con la empresa eléctrica, pero la gracia es que la empresa eléctrica tiene la propiedad de los cables, por lo tanto puede transmitir la comunicación directamente ahí. Entonces la empresa eléctrica podría negociar, digamos, con las otras empresas para hacer eso. Pero lo más fácil es hacerlo de esta forma. Y básicamente la infraestructura es que esto está repetido en muchos casos y después todos nuestros postes entonces van a transmitir esta comunicación hacia una central. Y va a ser la central finalmente que tenga la capacidad de hacer distintas cosas. Por ejemplo, lo que ya sabemos, consumo de energía, vamos a estar midiendo mes a mes cuál es la cantidad de kilowatt-horas, ¿cierto?, que pagamos. Eso lo van a poder seguir viendo, pero vamos a poder incluso ver cuánto está consumiendo un consumidor cada hora, cada 15 minutos, o independiente, puede ser incluso cada un segundo, dependiendo del equipo de medición. Se puede ver también el estado del suministro, es decir, si es que efectivamente está bien energizado o no está energizado. No es necesario enviar a la patrulla para ver si hay energía en la casa. E incluso yo puedo, o digamos, la empresa eléctrica podría conectar o desconectar de manera remota el medidor. ¿Cierto? Ellos no se puede intervenir dentro del medidor, entonces ellos podrían decir, no pagó la cuenta por 3 meses, entonces le corto la luz y no necesito mandar al caballero, ¿cierto?, a que lo haga. Además de eso, y aquí ustedes ven que empezaron a decir, oye, ¿quién le podemos ir metiendo, ¿cierto?, a la tecnología? Porque en realidad ahora tenemos sistemas de computación que son muy pequeños. Tenemos un celular que puede hacer todo, ¿sí? Que básicamente es casi tan poderoso como un computador. Entonces,
en la misma capacidad de cómputo podríamos tener en un equipo de medidor, entonces podemos tener incluso más y más aplicaciones. Por ejemplo, definir tramos tarifarios, es decir, durante el día, por ejemplo, cuando hay sol, entonces la energía es más barata porque queremos consumir más energía fotovoltaica, y en la noche cuando no hay sol, la energía es más cara. Entonces así uno va a tratar de consumir más cuando es más barato y va a tratar de consumir menos cuando es más caro. O al menos esa es la idea, ¿sí? Eso es la forma en que se piensa. Después, otra cosa es con guitarra, ¿no? Ahora, también existe la posibilidad de tener mayor información al usuario. Yo debo ser sincero en que no he leído el reglamento completo, pero no he visto cómo eso se podría hacer. Es decir, cómo nosotros vamos a tener acceso a esa información. Supone que a través de la empresa eléctrica, pero entonces la empresa eléctrica tendría que darnos un sitio web donde uno se mete, ese tipo de cosas. ¿Okay? Y yendo ya un poco más en materia, entonces, el protocolo mayormente utilizado en el mundo es PLC. Se puede usar GPRS, son los cables básicamente que llegan hasta la casa. Fíjense que aquí incluso es como en un caso un poco más avanzado que lo que nosotros tenemos, avanzado en el sentido de que más protegido. Entonces esto está subterráneo, llega hasta el poste de manera subterránea. Nosotros tenemos típicamente la conexión de aquí al poste, ¿cierto? Aquí esto puede transitar por distintos postes hasta llegar a un transformador que eleva la tensión, por eso que pasa de baja tensión a media tensión. Aquí estamos hablando de 220 volts, ¿cierto? El enchufe de la casa. Aquí estamos hablando típicamente de 13 kilovolts o de 6 kilovolts. Y son los cables que cuando uno ve en los postes van por arriba y van de manera horizontal. Entonces, el medidor eléctrico envía una señal a través de la red de baja tensión que después atraviesa, ¿cierto?, el transformador, donde hay un equipo también de transformación, y por lo tanto llega a los equipos de la subestación, donde después se comunica de otra forma con la central. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, una red de internet, ¿cierto? Ethernet, cualquier otro tipo de red de comunicación. Y aquí esto es lo que le decía, que en la práctica, a partir de una conexión de internet, por ejemplo, el cliente podría tener acceso a esta información. Es decir, yo no puedo leer de aquí a aquí. Yo tengo el medidor en mi casa, pero yo no lo puedo intervenir, no puedo tener una comunicación directa con el medidor. Sino que la comunicación va toda directa hacia el servidor, y desde el servidor entonces yo puedo leer. ¿Cómo funciona un poco más en términos de señales? El PLC aquí está un poco exagerado, justamente para mostrar la manera en que se modula, y ustedes yo creo que conocen bastante bien el método de funcionamiento, ¿sí? Entonces tenemos una señal, la señal de 50 Hz, que entonces para ustedes es súper baja frecuencia, que después tiene una señal, digamos, de la potencia más la señal de información, que en este caso se ve entonces una señal distorsionada, y después al final en el receptor nosotros podemos desacoplar estas dos cosas y tener la señal, reconstruir la señal y tener la señal de potencia. Pero en la práctica esto es una señal real, esto es algo medido, y esto es lo que realmente se ve. Es decir, la señal, por ejemplo, de potencia es la verde, pero aquí está reducida 100 veces para que quepa en el mismo gráfico. Esta sería la señal de comunicación, que tiene una frecuencia muchísimo más alta y con una amplitud muchísimo más baja. Una potencia, por lo tanto, muchísimo más baja. La señal verde es ambas juntas. Es la señal de los 50 o 60 Hz. Si no me equivoco, esto es 60 porque es una señal medida en Estados Unidos. Pero básicamente el ruido está presente aquí, pero no se ve. Entonces, en términos de calidad de suministro, en términos energéticos, es bastante amigable con un usuario. Pero sabemos que hay un ruido adentro. Y este ruido no solamente se mete o, digamos, es parte de la comunicación, sino que también puede ser el resultado de nuestros propios consumos. Por ejemplo, un refrigerador electrónico de los más modernos
es una buena fuente de ruido hacia la red eléctrica, y si nosotros mezclamos esa fuente de ruido junto con la comunicación PLC, en realidad estamos un poco dañando la comunicación. Es decir, probablemente el mensaje al final del día no va a llegar de la misma forma que nosotros lo estamos mandando. Esto lo conocen bien, ¿cierto? Esto es el mundo ideal, donde están súper bien separadas las frecuencias. Tenemos la luz visible básicamente en esta área. Los 50 Hz, ¿cierto? O 60 están mucho más abajo, que básicamente en las aplicaciones de ingeniería es la aplicación de más baja frecuencia, y tenemos entonces 4 órdenes de magnitud más arriba las señales de radio de alta frecuencia o de HF y VHF, ¿cierto? Que están metidas acá. Ya lo mostraron antes, esta es la realidad, ¿cierto? Acá en Chile, donde básicamente tenemos que tratar de meter donde sea estas señales nuevas y tratar de hacernos un espacio o tratar de hacer que convivan ambas cosas. Ahora bien, la tecnología PLC básicamente, y aquí me meto un poco más en el tema de la interferencia, funciona, primero ya lo conversamos y había una súper buena foto en la presentación anterior donde teníamos los cables, ¿cierto?, que iban por el poste, son cables desnudos. Una de las grandes diferencias que tenemos nosotros como países europeos donde se usa PLC es que nosotros tenemos antenas naturales por tener cables desnudos, mientras que allá todos son conductores subterráneos sobre todo. Entonces en realidad la interferencia que existe entre eso y una recepción externa es bastante baja, aparte de toda la protección y todas las jaulas de Faraday, ¿cierto?, que se ponen alrededor de los cables de transmisión de energía. Entonces primero tenemos el hecho de que son cables desnudos. Segundo, la comunicación PLC necesita trabajar a mayores frecuencias que la frecuencia de la red, ya lo expliqué, pero trabajando a mayor frecuencia tenemos una mayor atenuación, lo que significa que no podemos irnos, por ejemplo, a los rangos de los gigahertz, si quisiéramos, que podríamos hacerlo en términos de un oscilador de gigahertz, no es difícil tener, pero si queremos transmitir eso por nuestra línea de nuestro conductor eléctrico, vamos a tener una gran atenuación. Por lo tanto, estamos un poco restringidos a valores de frecuencia que sean un poco más bajos. Y ahí es donde empieza un poco la dificultad, ¿cierto? Eso básicamente es por el efecto pelicular o el efecto piel que existe en los conductores. Además, cuando nosotros estamos transmitiendo estas señales, típicamente es un sistema trifásico. Un sistema trifásico significa que básicamente media tensión tiene 3 cables. Y en los 3 cables se están enviando distintas señales. Por ejemplo, si hay 3 casas, entonces cada casa puede usar una fase. Y por lo tanto van a haber distintas señales, pero esas señales están irradiando, por lo tanto, campo magnético a una frecuencia que es la frecuencia de la señal. Supongamos 100 kHz. Entonces va a haber un campo magnético irradiado de 100 kHz y la distancia entre los conductores va a ser justamente que esto se transforme, va a intensificar la intensidad de campo magnético, para la redundancia, y por lo tanto también estamos restringidos a trabajar con frecuencias un tanto más bajas que los gigahertz, como decía. Entonces las típicas frecuencias de uso en otros países son de 1 a 500 kHz o de más de 1 MHz. Está un poco mencionado antes, pero aquí quise tenerlo como un diagrama, ¿cierto?, donde tenemos una interferencia radiativa o un acoplamiento radiativo, que básicamente tenemos una antena, como estaba diciendo los conductores, por lo tanto, como son desnudos, se van a transformar en antena. Ahora, también otra de las cosas que no escribí y que quise mencionar a partir de la presentación anterior es que efectivamente son equipos que deberían funcionar a una potencia que no debería irradiar campo magnético a grandes distancias.
De hecho, típicamente son entre 2 a 7 miliwatts. Nosotros estamos transmitiendo potencias generalmente 20 o 50 kilowatts en cada cable. En comparación, en realidad, es nada. Pero aún así, están estas dudas y están estos casos empíricos, ¿cierto?, donde hemos visto que hay una cierta interferencia. Entonces hay dos tipos de interferencias que son básicamente las posibles en este caso, la interferencia radiativa, pero la interferencia radiativa tiene que ver con si usamos o no el mismo ancho de banda. Entonces si el PLC efectivamente está en el mismo ancho de banda que una aplicación de radio, sí, vamos a tener una interferencia. Pero la solución para eso es fácil, ¿no? La solución significa, definamos bien cuáles son los anchos de banda de operación de cada una de las aplicaciones. Digamos, fácil entre comillas, porque después empieza la discusión de dónde me hago un espacio en el espectro, ¿sí? Pero esa es la solución técnica. No es como decir, no se puede porque usted nos interfiere, sino que se debería poder definir de esa manera. O también a través de la interferencia electromagnética conducida, ¿sí? Nosotros estamos transmitiendo una señal por un cable. Esta señal ya tiene, por lo tanto, una alta frecuencia acá, y el segundo dispositivo, en realidad, por el mismo enchufe, podría ser un receptor de la señal de alta frecuencia, porque en realidad no debería pasar. Las fuentes de poder o los equipos de entrada deberían tener filtros para solamente capturar la señal fundamental, que son los 50 Hz. Pero hay distintos tipos de equipos, y hay equipos que efectivamente dejan pasar, por lo tanto hay fuentes de poder que dejan pasar este tipo de señales hacia adentro, pero no es porque una señal venga desde la antena, ¿cierto? No es radiativo, sino que efectivamente viene por el cable. Y ahí una de las soluciones, como decía también Rodrigo, es la ferrita, esos son los filtros, ¿cierto? O justamente la conexión a tierra. Y de nuevo, también me voy a detener en eso, pues yo se lo repetí bastante. La conexión a tierra también es una de las cosas fundamentales que hacen que esto esté funcionando efectivamente en Europa. Porque el estándar hace que uno esté obligado como instalador eléctrico a tener una buena conexión a tierra. Y yo le comentaba incluso que, por ejemplo, este tipo de luces, incluso eso, uno ve el conductor a tierra que va a algún perno, así típicamente uno ve las tierras, ¿cierto? Que va a un perno que después va directamente a la malla de tierra del edificio. Pero esos son los típicos diseños que van de la mano con la construcción, ¿cierto? Una vez que ya el edificio está hecho, es súper difícil en realidad poner una tierra, tiene que poner un cable adicional y hacer una intervención más grande. En el caso colombiano, quise dar un caso colombiano porque, bueno, después van a saber por qué, les voy a mostrar, pero ha habido resultados empíricos de interferencia entre señales de PLC, que están entre los 1 y los 500 kHz, y de radiodifusión AM, que están en los 530 y el 1.3 MHz. Y de nuevo uno diría, pero tiene cara de que esto no es radiación, no es una interferencia radiativa. Están trabajando distintas bandas bastante bien definidas, y en el caso colombiano, de hecho, los PLC no pueden funcionar a ancho de banda, a bandas de frecuencia arriba de los megas, como decía en el caso anterior, sino que están limitados a los 500, y después entonces cada empresa en realidad elige o tiene que pedir un espacio dentro de esa banda. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? El caso colombiano, y esta es parte de las cosas porque decía que traigo más preguntas que respuestas, es porque en realidad no existe un estudio acabado, científico, que explique por qué existe esta interferencia actualmente. Ni tampoco en el estudio que se presentó previamente. Primero porque en el estudio tampoco se menciona cuál es la frecuencia de operación del PLC, y si trabajan en la misma banda, entonces es evidente que va a haber una radiación, una interferencia radiativa.
Pero si no están funcionando en la misma banda y aún así existe interferencia con una señal de potencia muchísimo más baja, ¿cierto? Es decir, 6 órdenes de magnitud más baja, y aún así hay interferencia, entonces hay algo distinto que está pasando. Y eso algo distinto no solamente va a tener que ver con la recepción de radio o con el equipo PLC, sino que probablemente tiene que ver con los equipos que nosotros tenemos en la casa, porque como dije antes, un refrigerador moderno puede afectar la señal PLC, y esa señal PLC entonces puede tener distintas frecuencias. La Agencia Nacional del Espectro colombiana lanzó este llamado hace un mes. Entonces, una convocatoria para hacer una investigación para realizar estudios de convivencia de la banda de radiodifusión sonora. En el caso de ello, efectivamente es porque las radios AM estaban teniendo dificultades. Ellos sintieron justamente con la instalación de equipos PLC, allá está hace harto rato más desarrollada la tecnología de medidores inteligentes. Las radiodifusoras entonces han visto problemas, sobre todo los clientes que estudian que escuchan la radio AM. Y por lo tanto se lanzó este llamado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto es un tema completamente de actualidad, en lo que nosotros como académicos también tenemos mucho interés en trabajar. Son cosas que no tienen respuesta todavía, son cosas que tampoco hemos podido ver exactamente cuál es la razón de por qué existe esta interferencia, si es que nosotros realmente hacemos bien la pega al principio de hacer esta separación. Si es que existe el experimento donde se vio empíricamente de que había una interferencia, primero teníamos que ver, por lo tanto, cuáles son las bandas de frecuencia que se utilizaron para ese experimento. Concluyendo entonces, a priori la buena convivencia podría asegurarse básicamente definiendo estos bandas de frecuencia, ¿sí? Y una de las dificultades que todavía vemos es cómo aseguramos que no exista una interferencia conductiva. Porque la interferencia conductiva tiene que ver desde el emisor y en el lado del receptor. El receptor tiene que tener un buen filtro de entrada para la señal de potencia, que debería ser solamente la señal de frecuencia fundamental de 50 Hz en el caso chileno. Pero hay evidencia empírica, 2 evidencias empíricas al menos, en equipos de difusión y de recepción de audio donde hay interferencia. La interferencia irradiada debería tener menor impacto, pero es necesario confirmar este comportamiento de manera experimental. Es decir, otra de las razones que puede existir, y de nuevo lo planteo como pregunta, sin una respuesta, y eso es básicamente de las cosas que nos estamos poniendo ahora en marcha también para investigar, es que quizás la señal PLC no está necesariamente, el espectro de la señal PLC no está perfectamente dentro de la banda a la que tiene que trabajar, sino que es un espectro un poco más ampliado, un poco más ruidoso. Y la razón de eso tiene que ver, por ejemplo, con el mismo equipo modem PLC, o tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía antes, con los equipos de consumo que tenemos nosotros en nuestra casa. La interferencia conducida debe ser bien estudiada. Y para terminar de nuevo, esto es un tema de gran interés, ¿cierto? A nivel académico. Y aprovechando, ¿cierto?, que mencionaba que se necesitan equipos de medición de espectro, nosotros tenemos 2 en el instituto que podemos poner a disposición de los radioaficionados para hacer experimentos. Esto nos interesa muchísimo, cualquier recolección de información, de datos que se vean de interferencia de señales PLC desde la red eléctrica hacia la radio es de gran interés. Y a nosotros nos interesa estudiar entonces eso de manera ¿cierto?, académica, y ver cuál es el efecto directo en el espectro de la señal.
Con eso le doy entonces muchas gracias y creo que me pasé un poquito el tiempo. Gracias, don Lorenzo Reyes. Reiteramos nuestro agradecimiento a tan importante charla y vamos a dejar un breve espacio para algunas preguntas que el doctor, aprovechar de sacarle el máximo provecho, puedan hacer los colegas radioaficionados y los asistentes. He visto que se han integrado, damos la bienvenida, se integró para allá nuestro amigo Rubén, le damos la bienvenida, y a toda la gente nueva que se ha estado integrando. ¿Preguntas? Yo lo sé primero. Don Sergio. Ya, yo creo que todos que estamos aquí estamos en saber que esos medidores de inteligencia que le llaman van a ser los dueños de la empresa o del cliente. O van a ser arrendados. El reglamento indicó de que va a Pero cambiar, de eso no se han hablado por la televisión. el reglamento indica que va a cambiar el dueño. Los clientes ya no van a ser dueños de su medidor, sino que ahora siempre va a ser la empresa eléctrica. ¿Y eso se va a cobrar? Y eso va a ser parte de la infraestructura de la empresa eléctrica. Y es como decía yo antes, es como el transformador o el cable, los clientes van a tener que financiarlo en el largo plazo. Pero los otros dicen que por la televisión dijeron que no era tan ¿Hacen obligatorio. al PLC? No iba a ser obligatorio. Claro, pero si los medidores de eso que van a instalar van a hacer, lo van a cobrar a todos de por vida. Es decir, Claro. es una inversión, por lo tanto, en algún ¿Cuándo momento se va a termina? pagar. ¿Cuándo se termina? No va a No, ser sí. igual que las carreteras que... ¿no? Y muchas Sí. otras cosas más. Ya, ahí vamos a ir dando la vuelta. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna por allá? ¿Sí? ¿Le hago otra cortita? Ya, adelante, don Otro, Sergio. ¿por qué aquí en Chile no utilizamos los 110 y 120 con otros países? Se evitaría mucha energía y economía. La mitad. 110 para acá y 120 para allá. Le eliminamos otros 100. El consumo ¿Por qué? energético no cambiaría. Yo sé que hay un negociado ahí. El consumo energético no cambiaría porque la energía se va a transformar básicamente desde la red eléctrica hacia la necesidad que nosotros tengamos. Por lo tanto, una televisión, por ejemplo, va a consumir la misma energía independiente luego, sí. de 110 o 220. Sí, pero la economía en la energía. Eso le digo. Esos 120 que van a quedar ahí. Ahora, piensa en el caso contrario. Cuando nosotros transmitimos potencia, ¿Sí? lo que queremos es elevar la tensión lo más posible, porque así disminuimos las pérdidas. ¿Sí? No, pero si, como se dice en la central hidroeléctrica, así como los cables de alta tensión, los que están arriba, Eso. van tirando, ¿cierto? Voy a buscar unos 5.000, 8.000 y 15.000, o más o menos un cálculo. 220. Esas todas se reparten para todas las ciudades y estaciones que están aquí. Aquí hay una. ¿Sí, sí? Llegan ahí. Ujú. Y de ahí, de esta estación, ahí tiene que haber una baja. ¿Cierto? Entonces lo que yo Ahí le digo hay que es... empezar de ahí. Lo que Y yo le ahí digo vendría es... todos los artefactos eléctricos que se hagan como eran antiguamente. Aquí en Chile llegan muchas cosas que eran 110, 220. Sí, El que la, el 110 le baja la palanquita. la respuesta directa es que no hay evidencia científica y que hay un ahorro energético con una o con la otra. Nosotros tenemos 50 Hz, en Estados Unidos hay 60, nosotros tenemos 220, en Estados Unidos hay 110. Toda Europa funciona como Chile, 220, 50 Pero Hz. 110. Por ejemplo, entonces, no hay evidencia científica que una de las dos decisiones sea mejor que la otra en términos de ahorro energético o de transmisión de energía. Pero ¿y por qué estamos ahí que estamos quejando de la energía? Creo que van a ver, esta es la primera instancia y creo que va a ser factible hacer muchas más a futuro con otros ámbitos, así que vamos a dejar temas para más adelante y para otras oportunidades que vamos a realizar también. Bueno, ¿el día cuándo? Hay otras autoridades que están acá. Pero va a llegar el momento que van a cambiar la cabeza. Dejo la oportunidad a nuestro colega o a otra institución representante que quiera aprovechar el momento que tenemos al doctor Lorenzo Reyes. La primera pregunta es si se tiene ya claro cada cuánto va a ser la tasa de transmisión, cada cuánto lo va a transmitir. ¿Eso se tiene claro o no? Es decir, las empresas eléctricas pueden decidir, por lo tanto,
no, no es algo que se haya predefinido y que tampoco entiendo yo que haya la necesidad de predefinir. Los típicos valores utilizados actualmente son una vez cada hora. Entonces, cada hora va a haber una nueva señal, a no ser que, por ejemplo, haya un problema de alimentación. Ahí lo que va a hacer el medidor va a enviar lo que se llama el último suspiro, que es antes de quedar sin energía, envía una última señal. Entonces, ese probablemente va a ser el caso un poco más complicado, porque ahí si hay una caída de energía en un sector grande, entonces todos los medidores van a mandar juntos al mismo tiempo, y eso es lo que puede aumentar un poco la potencia de transmisión de la señal PLC. Pero no es algo que esté todos los medidores en conjunto, sino que cada medidor va a estar enviando su propia tasa cada una hora, entonces estadísticamente la señal va a ser de baja frecuencia, de baja potencia. Sí, lo que una de las cosas que yo pensaba es qué tanta es la necesidad de enviar una alta densidad de datos. Porque no es lo mismo transmitir un dato diario. Imagínate, nosotros hemos vivido una pila de años teniendo un dato al mes, Sí. y ahora ni siquiera quieren un dato diario, sino que quieren un dato cada 15 minutos. Ya, entonces no es que esté predefinido, como decía, sino que lo que están diciendo es, el equipo tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, no necesariamente lo va a enviar a esa velocidad. Ahora, típicamente, por ejemplo, en otros países se hace a una hora, porque efectivamente la forma en que operan los generadores va a cambiar cada hora. Nosotros lo hacemos una vez al día acá en Chile. Cada día cambiamos cómo operan los generadores en el sistema eléctrico. En cambio, en otros países se hace cada 15 minutos o cada una hora. Entonces, esa información que llegue actualizada cada una hora es una fuente de información adicional para tomar una buena decisión de operación. Y esa es una de las grandes razones por las que hacerlo más fino, ¿cierto? Ahora, ¿y por qué? Porque cuando hay una mayor integración de fuentes de energía renovable, lo que uno ve es que, por ejemplo, el caso más fácil de ver es el sol y el viento, es que la variación de la disponibilidad de energía es muy alta. De un momento a otro, en 15 minutos, uno puede tener toda la potencia o cero, ¿cierto? Acá tenemos un caso en Valdivia, es incluso más, o digamos, ese va a ser el caso probablemente siempre, en que haya una variación de la disponibilidad de energía muy grande. Entonces, el poder tener el dato duro de cuánto es lo que está en ese momento sucediendo es una buena fuente de información para tomar buenas decisiones. ¿Quién va a fiscalizar los equipos? ¿Y van a implementar? Fiscalizar en el sentido de la operación, de que estén enviando buena información. Pero a la calidad de material que van a utilizar. Bueno, eso se hace a priori. Eso la superintendencia se encarga de darle un sello a todos los medidores que van a entrar en el comercio. Sí, sí. En este momento va a entrar una pregunta Facebook online, algo así. Sí, una pregunta de Rubén Santibáñez, Charlie Cotres Tango Tango Lima. Pregunta Rubén, ¿se tiene información referente a la tolerancia a fuertes campos de radiofrecuencia que afecten a la electrónica del medidor inteligente? O sea, si el medidor inteligente estuviera cerca de una planta de radioemisora, ¿desde qué niveles de potencia afectaría el funcionamiento del medidor? Sí. Esa información justamente para el colega que nos está viendo no es un número que yo maneje, no es un número que yo sé de memoria, pero de nuevo la fiscalización de la SEC lo que hace justamente es seguir distintos tipos de pruebas. Y una de las pruebas es hacer una evaluación del impacto electromagnético sobre la electrónica del medidor. Ahora, hay un cierto umbral, ¿sí? Uno efectivamente podría generar una interferencia lo suficientemente poderosa para poder afectar la electrónica. Pero
hay un umbral definido por el reglamento y por lo tanto por un estándar, y ese estándar está basado en estándares internacionales. Esa es la típica forma que tenemos nosotros de hacerlo en Chile, que define entonces este umbral, y si no pasó el test por eso, significa que en realidad sí puede ser afectado. Bien, estaba siendo transmitido también ahí Tango Romeo Tango ahí vía online. Estamos agradecidos por su presencia, especialmente a los miembros de la Universidad Austral de Chile. A ver, diga Rodrigo. Sí, acá el tío Julio nos pregunta, XQ3 Oscar Papa. La versión del medidor a instalar es certificada 2004. La actual vigente es 2014. ¿Se puede y se debe exigir el 2014? Ahí eso escapa de lo que yo puedo responder. Eso es parte justamente de lo que debería responder o la Comisión Nacional, o digamos, o el Ministerio de Energía o la Superintendencia. Yo personalmente diría que sí, porque si actualizamos el reglamento, entonces deberíamos hacerlo en base a los últimos requerimientos. Ahora, eso típicamente trae, por supuesto, costos asociados, y eso es parte de la decisión política que se tiene que hacer. Estoy con un desfase de 30 segundos más o menos, por eso las preguntas salen atrasadas. Yo no sé si José nos puede aclarar, o viene acá don Lorenzo, el medidor, porque es una de las consultas que me han hecho repetidas veces. De hecho, las cosas que yo empecé a dar vuelta cuando empezamos a visitar ciertos medios de comunicación, y de pronto salen cosas que uno obviamente se le escapa, pero quisiera hacerse a los especialistas. El medidor, ¿de dónde adquiere la energía para que esos aparatos que transmiten varias veces, como decía ella la colega, ¿de dónde la adquiere esa energía? De la casa, es consumo de la casa. Es consumo de la casa. No es que el medidor esté diseñado para que consuma, sino que está consumiendo también el consumo de la casa. Esas transmisiones van a ser parte del consumo. Bien. Yo creo que estaríamos un largo tiempo más. Yo quiero agradecer las 3 instituciones que se hicieron cargo de esta convocatoria. El Círculo de Radioaficionados del Regimiento de Telecomunicación número 4 Membrillar, la Red de Emergencias de los Ríos y la Universidad Austral de Chile a través de la Facultad de Ingeniería. Doctor Mardones, doctora acá exponente, y a todos los miembros, muchas gracias por su presencia. Y espero que no sea la primera ni la última vez, don Rodrigo, que estemos organizando algo así, porque eso es bueno para la ciudadanía y especialmente los que estamos en medio de la telecomunicación. Muchas gracias, y creo y considero oportuno que nos demos un fuerte aplauso. Y aprovechen de estrechar lazos y abrazar a algunas personas que tanto tiempo que no los veíamos. Muchas gracias, que los bendiga, gran maestro, a todos. Por ese lado, antes de cortar, me están consultando, Rubén, también, cada cuánto tiempo, si se sabe cada cuánto tiempo el medidor hace el envío de la información. ¿Quién responde? ¿No alcanzó a entrar la pregunta, dicen? Ya. ¿Algunas colegas se quedan, por favor? Cada una hora, Rubén me dice por acá. Cada una hora. Ya, vamos a sacar esta cosa. Vamos a desarmar esta cosa. Muchas gracias, nos estamos viendo. De todas maneras, sí. Ay, sí. Ya, muchachos, vamos a dar por finalizado entonces la transmisión ahí. Agradecemos a la gente que vino. Les voy a mostrar un poquito la sala. Ahí ya está la gente conversando, ya despidiéndose. ¿Sí? ¿Me decía Rodrigo? José de la Universidad Austral. Ahí está don José de la Universidad Austral. Encantado. Que le damos las gracias.
A Rodrigo Seaseifao, ¿sí? ¿Algo que decir? Mira, sí, José nos hace una acotación muy importante. Las casas de estudio... Un poquito más fuerte, por favor. Las casas de estudio normalmente tienen muchos elementos que nosotros, como radioaficionados, quizás por temas económicos, no podemos adquirir, ya sea un analizador de espectro que es algo que la verdad es muy caro. De tal manera que lo que nos recuerda acá, José, es que eso siempre está a disposición tanto de nosotros los radioaficionados como de alguna institución que tuviera la interferencia y quisiera comprobarla, porque finalmente a lo que hemos llegado es que hay que comprobarla. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer que estas tecnologías intenten convivir bien. Claro, y sí. no... O sea, nosotros estamos en condiciones con el equipamiento que tenemos y con los recursos humanos, hacer un estudio para que realmente sepamos cuál es el nivel de interferencia que están sufriendo, colocar el equipo en un lugar donde haya un transmisor de radio, tengamos la certeza de que cerca hay una línea de transmisión eléctrica y poder hacer las mediciones correspondientes y con eso formular una petición bastante más fundamentada de lo que se puede hacer ahora. Así que eso queda a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos avisa Rodrigo por la transmisión. Vale, gracias. Acá. Agradecer la buena voluntad, la gentileza. Ahí la despedida de los chicos que están. Gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por haber estado viendo y espero haber respondido a las preguntas que habían y si no, entonces pueden hacer llegar más preguntas de todas formas a través de la organización acá. Chao. Muchas gracias, chao, chao. Chao. Bueno, cambiamos la cámara. Eso fue entonces la conferencia. Espero que les haya gustado. De todas maneras el video va a quedar alojado en Facebook. No lo voy a dejar solamente como un tema temporal, sino que lo voy a dejar como video permanente. Ya está. Un abrazo, saludos desde Valdivia. Por acá Seaseifao Tango Romeo Tango.